Bienvenidos de vuelta al capítulo más oscuro de la historia europea. Si viste la parte 1 de esta serie, ya sabes que ser pobre en la Europa medieval no se trataba solo de dificultades. Era una sentencia de muerte sistemática que se cobró millones de vidas. Pero lo que cubrimos en la parte 1 fue solo la punta del iceberg. Hoy nos sumergiremos aún más profundo en esta pesadilla. Vamos a explorar las historias que los libros de historia a menudo omiten. Las mujeres que fueron tratadas como ganado reproductor, los niños que fueron trabajados hasta la muerte antes de poder caminar correctamente, y las víctimas olvidadas cuyo sufrimiento fue tan extremo que desafía toda comprensión. Si pensaste que la parte 1 fue oscura, prepárate, porque lo que estamos a punto de descubrir hace que todo lo que hemos discutido hasta ahora parezca misericordioso. Esta es la parte 2 de por qué ser pobre en la Europa medieval era una sentencia de muerte. Y esta vez nos enfocamos en aquellos que más sufrieron. Pero antes de comenzar, si te perdiste la parte 1, te recomiendo encarecidamente verla primero. Los fundamentos que construimos allí te ayudarán a entender qué tan profunda llegó realmente esta crueldad sistemática. Entre todas las víctimas de la pobreza medieval, quizás ninguna sufrió más que las mujeres que cayeron fuera de los roles limitados que la sociedad les había asignado. Las viudas, mujeres solteras y aquellas que no podían o no querían conformarse con las expectativas enfrentaban un tipo especial de infierno que combinaba los peores aspectos de la pobreza, la misoginia y el ostracismo social. Déjame contarte sobre Eleanor, una mujer que enviudó a los 35 años en la Alemania del siglo XIV. Cuando su esposo murió, no solo perdió a su compañero, perdió toda su existencia legal. Como viuda, no tenía derecho a heredar la propiedad de su marido, no tenía derecho a continuar trabajando sus tierras y no tenía derecho a permanecer en la casa donde había vivido durante 15 años. Literalmente se quedó sin hogar de la noche a la mañana, con 3 niños pequeños que alimentar y ninguna forma legal de ganar dinero. La ley estaba deliberadamente diseñada para destruir a las viudas. En la mayoría de las regiones, la propiedad de una mujer pasaba automáticamente a los parientes masculinos de su esposo cuando él moría. Incluso si ella había aportado riqueza al matrimonio, incluso si había trabajado para construir esa riqueza, no tenía ningún derecho sobre ella. Se esperaba que se volviera a casar inmediatamente o enfrentara la miseria, pero volver a casarse no siempre era posible o deseable. Muchas viudas eran demasiado mayores para atraer nuevos esposos, o tenían demasiados hijos para ser consideradas deseables. Otras se negaban a volver a casarse porque habían experimentado abuso en su primer matrimonio. Estas mujeres enfrentaban una elección entre la esclavitud y la inanición, y el sistema estaba diseñado para asegurar que ambas opciones llevaran al mismo resultado, la muerte. Las mujeres solteras enfrentaban un destino aún peor. En una sociedad donde el único valor de una mujer era su capacidad para servir a un hombre y dar a luz hijos, las solteronas eran consideradas aberraciones peligrosas. Eran sospechosas de brujería, acusadas de corromper a otras mujeres y culpadas por cada desgracia que les sucedía a sus comunidades. La persecución económica de las mujeres solteras era sistemática y brutal. Eran excluidas de la mayoría de los oficios y profesiones, se les prohibía poseer propiedades y se les cobraban impuestos más altos que a las mujeres casadas. A menudo se veían obligadas a vivir en chozas en las afueras de las ciudades, sobreviviendo con caridad que rara vez llegaba y trabajo que apenas pagaba lo suficiente para comprar pan. Pero el ostracismo social era quizás aún peor que la persecución económica. Las mujeres solteras eran tratadas como parias, excluidas de las ceremonias religiosas, prohibidas de participar en eventos comunitarios y constantemente vigiladas por signos de corrupción moral. Eran blancos fáciles para acusaciones de brujería, herejía o adulterio, acusaciones que podían resultar en tortura, exilio o muerte. Las mujeres ancianas sufrían más. Una vez que eran demasiado viejas para trabajar o tener hijos, se volvían completamente prescindibles. Las familias abandonaban a las mujeres ancianas para que murieran solas. Las comunidades las echaban durante los duros inviernos, y las autoridades les negaban incluso la asistencia más básica. El concepto de cuidar a parientes ancianos era considerado un lujo que las familias pobres no podían permitirse. Quizás lo más trágico es que muchas de estas mujeres recurrían a la prostitución como su único medio de supervivencia. Pero incluso esta elección desesperada no ofrecía una verdadera escapatoria de la pobreza.
Las prostitutas eran sometidas a violencia brutal, enfermedades constantes y persecución legal. A menudo eran marcadas, humilladas públicamente, o incluso asesinadas por su profesión. Pero los hombres que usaban sus servicios no enfrentaban consecuencias en absoluto. El sistema religioso añadía otra capa de crueldad. Mientras la Iglesia predicaba sobre cuidar a las viudas y huérfanos, en la práctica ofrecía poca ayuda a las mujeres desamparadas. Las instituciones caritativas administradas por la Iglesia eran principalmente para donantes ricos, que podían permitirse pagar por su cuidado. Se esperaba que las mujeres pobres dependieran de la misericordia de Dios, la cual aparentemente no se extendía a proporcionarles comida o refugio. Si pensabas que las condiciones normales de la pobreza medieval eran malas, imagina lo que pasaba cuando llegaba la guerra o la hambruna. Estos no eran solo dificultades temporales. Eran eventos apocalípticos que empujaban a las personas ya desesperadas más allá de los límites de la resistencia humana. Llévame al campo inglés en 1315, durante lo que los historiadores llaman la Gran Hambruna. Durante 3 años, las lluvias no pararon, los cultivos se pudrieron en los campos, los animales murieron de enfermedades y las reservas de grano almacenado se agotaron. En tiempos normales, las familias pobres ya estaban al borde de la inanición. Ahora enfrentaban el colapso completo del sistema alimentario. Las tasas de mortalidad durante la Gran Hambruna fueron asombrosas. En algunas regiones, el 10 a 15% de la población murió. Pero estos números no capturan todo el horror de lo que pasó. No te dicen sobre las familias que se comieron a sus propios hijos para sobrevivir. No te dicen sobre las fosas comunes llenas de cuerpos de personas que murieron con el estómago lleno de pasto, corteza y cuero porque no había nada más que comer. El orden social colapsó completamente durante las hambrunas. Las personas desesperadas recurrieron al canibalismo, no solo comiendo a los muertos, sino a veces matando a los débiles para alimentar a los fuertes. Los padres abandonaron a sus hijos, los hijos mataron a sus padres por comida y comunidades enteras se convirtieron en zonas de guerra donde la única ley era la supervivencia. Durante los periodos de conflicto armado, el sufrimiento se intensificaba de manera sistemática. Los ejércitos no solo combatían entre sí, sino que también dirigían sus ataques hacia las poblaciones civiles, destruyendo cosechas, incendiando aldeas y atacando a personas no combatientes. Estas acciones no eran efectos secundarios, sino estrategias militares deliberadas para debilitar la capacidad del enemigo de sostener a sus fuerzas. Los sectores más vulnerables de la sociedad sufrían desproporcionadamente durante estos conflictos debido a su falta de recursos defensivos. Mientras las familias pudientes podían refugiarse en fortalezas o huir hacia lugares seguros, las familias de escasos recursos quedaban atrapadas en sus comunidades, sin medios para escapar o defenderse. Se convertían en objetivos vulnerables para cualquier fuerza militar que buscara apropiarse de sus recursos o reclutar personal. La violencia de género durante los conflictos era sistemática y devastadora. Los ejércitos empleaban estos abusos como táctica de guerra, no solo para satisfacer a sus soldados, sino para desmoralizar y aterrorizar a las comunidades. Mujeres y menores sufrían agresiones brutales por parte de grupos de soldados. Muchas víctimas no sobrevivían debido a las heridas o al trauma psicológico posterior. El reclutamiento forzoso dejaba a las comunidades completamente desprotegidas. Los ejércitos saqueaban aldeas, llevándose a todos los hombres en edad de combate y dejando solo a ancianos, personas con discapacidades, mujeres y niños. Estas comunidades debían entonces sobrevivir sin protección ni fuerza laboral. El impacto psicológico de estos eventos era profundo y duradero. Los supervivientes desarrollaban lo que hoy reconocemos como trastorno de estrés postraumático, pero la sociedad medieval carecía de comprensión sobre la salud mental. A menudo, los supervivientes traumatizados eran considerados como víctimas de posesión demoníaca o castigo divino, lo que resultaba en mayor persecución y aislamiento social. Particularmente cruel era que las autoridades frecuentemente responsabilizaban a las víctimas por sus propias tragedias. Las hambrunas se interpretaban como castigos divinos por los pecados, y a los pobres se les decía que sufrían por falta de fe. Los conflictos se presentaban como justicia celestial, y las víctimas de abusos a menudo eran culpabilizadas por supuestamente provocar a sus agresores. A pesar de la opresión sistemática, hubo momentos cuando los pobres se negaron a aceptar su destino. Estos levantamientos eran raros, brutalmente suprimidos,
y a menudo terminaban en aún mayor sufrimiento para los supervivientes. Pero representan algo importante: el espíritu humano indomable que se niega a ser completamente aplastado, incluso bajo las circunstancias más extremas. La revuelta de los campesinos de 1381 en Inglaterra fue uno de los levantamientos más grandes y significativos del período medieval. Comenzó con una demanda simple: el fin del impuesto per cápita que estaba aplastando a las familias pobres, pero rápidamente creció en algo mucho más grande: un desafío fundamental a todo el orden social. Los rebeldes, liderados por figuras como Wat Tyler y John Ball, no solo querían impuestos más bajos. Querían abolir completamente la servidumbre, redistribuir la tierra y crear una sociedad basada en la igualdad en lugar del privilegio hereditario. Su lema era revolucionario: cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el caballero? Por un breve momento parecía que lo imposible podría suceder. Los rebeldes capturaron Londres, destruyeron las casas de los nobles y forzaron al rey a negociar. Quemaron los documentos legales que los esclavizaban, abrieron las prisiones y declararon que todos los hombres eran libres e iguales. Pero la revolución estaba condenada desde el inicio. Los rebeldes estaban hambrientos, mal armados y superados en número por soldados profesionales. Cuando Wat Tyler fue asesinado durante las negociaciones de paz, la rebelión colapsó. La retribución fue rápida y despiadada. Miles de rebeldes fueron ejecutados, sus cuerpos exhibidos como advertencias para otros que pudieran considerar la rebelión. Las consecuencias de la revuelta de los campesinos fueron aún peores que las condiciones que la habían causado. Las autoridades reprimieron más duramente a los pobres, aumentando los castigos por cualquier signo de disidencia. El sistema legal se volvió más brutal, los impuestos más opresivos y los controles sociales más rígidos. Levantamientos similares ocurrieron a través de Europa durante el período medieval. La Jacquerie en Francia, en 1358, vio a campesinos quemando castillos y asesinando nobles. La Guerra de los Campesinos Alemanes, de 1524 a 1525, involucró a cientos de miles de rebeldes luchando por derechos humanos básicos. El resultado fue siempre el mismo: éxito inicial seguido por supresión brutal y condiciones aún peores para los supervivientes. Lo que es notable sobre estas rebeliones no es que fallaron, sino que sucedieron en absoluto. Personas que habían sido sistemáticamente brutalizadas, hambreadas y deshumanizadas aún encontraron el coraje para levantarse y exigir justicia. Sabían que las probabilidades estaban en su contra. Sabían que las consecuencias serían terribles, pero eligieron luchar de todos modos. La respuesta de la Iglesia a estos levantamientos era particularmente hipócrita. Mientras predicaba sobre amor, compasión y justicia, los líderes de la Iglesia consistentemente apoyaron a las autoridades en aplastar las rebeliones. Declararon que la rebelión contra la autoridad terrenal era rebelión contra Dios, y excomulgaron a los rebeldes para asegurar que fueran condenados en la vida después de la muerte, así como castigados en esta vida. Las mujeres jugaron roles cruciales en muchos de estos levantamientos, aunque sus contribuciones son a menudo pasadas por alto por los historiadores. Sirvieron como mensajeras, espías y luchadoras. Contrabandearon armas, proporcionaron comida para los rebeldes y a menudo pagaron el precio último cuando las rebeliones fueron aplastadas. A pesar de la opresión sistemática, algunas personas pobres lograron sobrevivir e incluso ocasionalmente mejorar sus situaciones. Estas estrategias de supervivencia revelan tanto el ingenio de las personas desesperadas como las pequeñas grietas en el sistema que a veces podían ser explotadas. El matrimonio era una de las estrategias de supervivencia más importantes, pero tenía que ser cuidadosamente manejado. Una mujer casándose con una familia ligeramente mejor podía mejorar su situación, mientras que un hombre casándose con una mujer con habilidades útiles podía aumentar sus posibilidades de supervivencia. Pero estos matrimonios eran a menudo alianzas estratégicas más que asociaciones románticas y podían ser disueltos si no proporcionaban los beneficios esperados. El desarrollo de habilidades era otra estrategia crucial. Un siervo que aprendiera un oficio valioso, herrería, carpintería, elaboración de cerveza, podría ser capaz de negociar mejores condiciones con su señor. Pero aprender estas habilidades era difícil, cuando ya estabas trabajando desde el amanecer hasta el anochecer solo para sobrevivir.
y los gremios que controlaban la mayoría de los oficios estaban cerrados a los pobres. Algunas personas lograron escapar de la servidumbre huyendo hacia las ciudades. Las áreas urbanas ofrecían más anonimato y a veces más oportunidades de trabajo. El dicho «el aire de la ciudad hace libre» reflejaba el principio legal de que un siervo que viviera en una ciudad por un año y un día, sin ser reclamado por su señor, se convertiría en una persona libre. Pero la vida urbana traía sus propios desafíos. Las ciudades estaban superpobladas, llenas de enfermedades y a menudo tan peligrosas como las áreas rurales. Muchos siervos escapados se encontraron en condiciones incluso peores que las que habían dejado atrás, trabajando en industrias peligrosas o forzados a la prostitución o el crimen. El mercado negro era otra estrategia de supervivencia. Las personas contrabandeaban comida, evadían impuestos y comerciaban en bienes que se suponía estaban controlados por sus señores. Esta economía subterránea era riesgosa. Las penalidades por ser atrapado eran severas, pero a veces era la única manera de obtener necesidades. Algunas personas sobrevivían volviéndose indispensables para sus opresores. Un siervo que se convertía en un artesano habilidoso, un sirviente de confianza o incluso un espía podría ser tratado mejor que otros. Pero esta estrategia requería que colaboraran con el sistema que los oprimía, a menudo a expensas de sus compañeros siervos. La vida religiosa ofrecía otra ruta de escape potencial. Unirse a un monasterio o convento podía proporcionar comida, refugio y protección de los peores abusos del sistema feudal. Pero las casas religiosas a menudo estaban cerradas a los pobres, requiriendo donaciones sustanciales que la mayoría de las personas no podían permitirse. La estrategia de supervivencia más desesperada era el crimen. El robo, la caza furtiva y el contrabando eran comunes entre los pobres, no porque fueran naturalmente criminales, sino porque no tenían medios legales de supervivencia. Los bosques estaban llenos de proscritos que habían elegido arriesgar la muerte como bandidos en lugar de aceptar la muerte como siervos. Quizás el aspecto más insidioso de la pobreza medieval era cómo moldeaba la psicología tanto de los oprimidos como de los opresores. El sistema no estaba solo diseñado para extraer trabajo y recursos. Estaba diseñado para crear una mentalidad que se perpetuaría a sí misma a través de las generaciones. A los pobres se les enseñaba sistemáticamente a ver su sufrimiento como normal, necesario e incluso merecido. La Iglesia predicaba que la pobreza era una virtud, que el sufrimiento en esta vida sería recompensado en la siguiente, y que la rebelión contra la autoridad era un pecado contra Dios. Este condicionamiento psicológico era tan efectivo que muchos pobres en realidad defendían el sistema que los oprimía. El concepto de desamparo aprendido explica mucho de lo que vemos en la sociedad medieval. Cuando las personas son repetidamente sometidas a experiencias dolorosas que no pueden controlar, a menudo dejan de intentar escapar incluso cuando el escape se vuelve posible. Muchos siervos que tenían la oportunidad de huir eligieron quedarse, no porque fueran felices, sino porque no podían imaginar ninguna otra forma de vida. La amenaza constante de violencia creaba un estado de estrés crónico que afectaba tanto la salud física como mental. Las personas viviendo bajo estas condiciones desarrollaban lo que ahora reconoceríamos como TEPT, pero no tenían comprensión de la salud mental y ningún tratamiento para su trauma. A menudo recurrían al alcohol, que estaba fácilmente disponible y proporcionaba escape temporal de su miseria. El aislamiento social de los pobres era otra forma de control psicológico. A los siervos a menudo se les prohibía viajar, reunirse en grupos o comunicarse con personas de otras aldeas. Este aislamiento les impedía darse cuenta de que su sufrimiento no era único o inevitable, que otras personas vivían mejores vidas y que el cambio era posible. El sistema también creaba divisiones psicológicas dentro de las familias y comunidades. Los padres eran forzados a elegir entre sus hijos, los esposos eran enfrentados contra las esposas, y se alentaba a los vecinos a espiarse unos a otros. Esto destruía los lazos sociales que podrían haber proporcionado apoyo y resistencia al sistema. Los opresores también sufrían daño psicológico por su participación en el sistema. Muchos nobles y señores se volvían insensibles y crueles, no porque nacieran malvados, sino porque el sistema requería que trataran a otros seres humanos como propiedad. Desarrollaron justificaciones elaboradas para su comportamiento, convenciéndose de que los pobres eran inherentemente inferiores y merecían su destino. Las autoridades religiosas
eran quizás las más psicológicamente dañadas de todas. Tenían que reconciliar sus creencias sobre amor y compasión con su apoyo a un sistema basado en crueldad y explotación. Muchos desarrollaron una forma de disonancia cognitiva que les permitía predicar sobre valores cristianos mientras participaban activamente en la opresión de los pobres. El impacto de la pobreza medieval no terminó con la Edad Media. Los patrones psicológicos, sociales y económicos establecidos durante este periodo moldearon la sociedad europea durante siglos por venir, y sus efectos aún pueden verse hoy. El sistema de clases que emergió del feudalismo medieval persistió mucho después de que la servidumbre fuera oficialmente abolida. La idea de que algunas personas eran inherentemente superiores a otras, que la riqueza era signo del favor de Dios y que los pobres merecían su destino se volvió profundamente arraigada en la cultura europea. El tratamiento de las mujeres en la sociedad medieval estableció patrones de opresión de género que duraron hasta bien entrada la era moderna. La idea de que las mujeres eran propiedad, que su valor primario era su capacidad de reproducirse y que necesitaban ser controladas por los hombres, se convirtió en asunciones fundamentales que no fueron seriamente desafiadas hasta el siglo XX. La exclusión sistemática de los pobres de la educación creó un ciclo de ignorancia y pobreza que persistió por generaciones. Incluso cuando la educación se volvió más ampliamente disponible, la asunción de que los pobres eran intelectualmente inferiores continuó limitando sus oportunidades. La justificación religiosa para la desigualdad social se convirtió en una piedra angular del cristianismo europeo. La idea de que los pobres deberían aceptar su sufrimiento como voluntad de Dios, que la rebelión contra la autoridad era pecaminosa, y que la desigualdad terrenal sería corregida en la vida después de la muerte, ayudó a mantener la estabilidad social a costa de la dignidad humana. Los sistemas económicos desarrollados durante el periodo medieval, la concentración de la propiedad de la tierra, la explotación del trabajo y el uso de la deuda para controlar poblaciones, evolucionaron en los sistemas capitalistas que dominaron Europa durante siglos. Quizás, lo más importante, el periodo medieval estableció el principio de que la vida humana tenía diferentes valores dependiendo de la clase social. Este principio sería usado más tarde para justificar la esclavitud, el colonialismo y el genocidio. La idea de que algunas personas eran prescindibles se convirtió en una piedra angular de la expansión y explotación europea. Mientras llegamos al final de esta serie de 2 partes, es importante recordar que no estamos solo discutiendo historia antigua. Estamos hablando de millones de personas reales que vivieron, sufrieron y murieron bajo condiciones que fueron deliberadamente diseñadas para aplastar su humanidad. Las mujeres que hemos discutido, Margaret, Eleanor e incontables otras, no eran estadísticas. Eran seres humanos con esperanzas, sueños y miedos. Amaron a sus hijos, lloraron sus pérdidas y lucharon por encontrar significado en vidas que ofrecían poco más que sufrimiento. Los niños, Ana, Thomas y los millones como ellos, merecían mejor que lo que el mundo les dio. Merecían jugar, aprender, crecer con seguridad y tener la oportunidad de convertirse en las personas que estaban destinados a ser. En cambio, fueron aplastados por un sistema que los veía solo como fuentes de trabajo y ganancia. Los discapacitados, los ancianos, las minorías y todas las otras víctimas olvidadas de la pobreza medieval nos recuerdan que la opresión siempre ataca primero a los más vulnerables. Su sufrimiento no era inevitable. Fue el resultado de elecciones humanas, sistemas humanos y crueldad humana. Pero sus historias también nos recuerdan la resistencia del espíritu humano. A pesar de todo lo que soportaron, amaron, rieron, esperaron y resistieron. Encontraron formas de sobrevivir, de ayudarse mutuamente y de mantener su dignidad incluso frente a la deshumanización sistemática. Las rebeliones que discutimos, la revuelta de los campesinos, la Jacquerie y otras, pueden haber fallado a corto plazo, pero plantaron semillas de ideas que eventualmente crecerían en los conceptos de derechos humanos, democracia y justicia social que valoramos hoy. Cuando estudiamos la pobreza medieval, no estamos solo aprendiendo sobre el pasado. Estamos aprendiendo sobre la capacidad tanto para la crueldad como para el coraje que existe dentro de las sociedades humanas. Se nos recuerda que las libertades y protecciones que damos por sentado hoy fueron compradas con la sangre y el sufrimiento de innumerables personas olvidadas. La próxima vez que escuches a alguien romantizar la Edad Media o hablar de los buenos tiempos pasados, recuerda las caras de las personas que hemos discutido.
recuerda que el progreso no es inevitable, que los derechos humanos no están garantizados, y que el precio de la libertad es la vigilancia eterna contra los sistemas que aplastarían a los débiles para el beneficio de los fuertes. Porque ser pobre en la Europa medieval no era solo una sentencia de muerte. Era un recordatorio de que la dignidad humana es frágil, que la justicia no es natural y que cada generación debe elegir si perpetuar la opresión o luchar por algo mejor. Su sufrimiento no fue en vano si aprendemos de él. Sus muertes no fueron sin sentido si los recordamos. Y sus historias no son solo historia si las usamos para construir un futuro mejor.